A primera vista, era una tarde tranquila y normal. Brian estaba sentado en el sofá, cambiando los canales sin pensar, pero sus pensamientos estaban lejos. Había notado extrañezas en el comportamiento de su esposa Linda, que lo inquietaban cada vez más. Las horas de trabajo se alargaban, el teléfono se convirtió en su compañero constante y sus sonrisas eran enigmáticas. Brian sentía que algo no estaba bien. Estos cambios fueron el inicio de eventos destructivos que cambiaron su vida para siempre. Esta es la historia de cómo una persona se enfrentó a la traición y encontró su camino hacia la sanación, a pesar de todas las pruebas. Era una tarde tranquila, una de esas en las que todo parecía engañosamente en calma. Brian estaba sentado en el sofá, cambiando sin pensar los canales de televisión, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia. Había notado cambios en el comportamiento de su esposa Linda desde hacía meses, cambios que lo inquietaban como una picazón persistente. Últimamente, ella salía para trabajar más temprano y volvía mucho más tarde, siempre pegada a su teléfono, con conversaciones susurradas y sonrisas astutas que apenas intentaba esconder. Cuando él preguntaba, ella se encogía de hombros, diciendo que solo era trabajo o que estaba poniéndose al día con amigas, pero Brian sabía que algo no andaba bien. Linda estaba en el dormitorio, empacando para un viaje con amigas del que había hablado durante semanas. La inquietud en el estómago de Brian ya era imposible de ignorar. Se sentó escuchando los leves sonidos de ella moviéndose entre el armario y la maleta, con la mente acelerada. ¿Estás segura de que necesitas irte en este viaje?, preguntó Brian, con la voz delatando su preocupación mientras se apoyaba en el marco de la puerta. La pregunta lo había estado rondando durante días, pero no había querido parecer paranoico. Sin embargo, ya no podía guardárselo más. Linda no levantó la vista de su maleta. Brian, ya hemos hablado de esto. Necesito un tiempo fuera, respondió con frialdad, casi como si hubiera ensayado la línea. Necesito despejarme. ¿Una semana entera?, insistió Brian, con la voz tensa. Nunca te has ido sola tanto tiempo sin mí. Finalmente, Linda se giró para enfrentarlo, sus ojos fríos. Soy una mujer independiente, Brian. No necesito tu permiso para irme de viaje con mis amigas. No eres mi guardián. Las palabras hirieron. Brian sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero lo tragó. Comenzar otra discusión no resolvería nada, no en ese momento. Está bien, murmuró, retrocediendo. Solo ten cuidado, ¿sí? Linda puso los ojos en blanco y volvió a su maleta. Brian quería creer que todo estaría bien, que sus temores solo eran producto de su imaginación, pero mientras la observaba moverse de un lado a otro, algo llamó su atención, haciéndole caer el alma a los pies. En una esquina de la maleta, escondido debajo de un montón de ropa, había un disfraz de policía sexy, completo con una placa, esposas y un gorro. No era el tipo de cosa que se empacaría para un simple viaje de chicas. ¿Qué diablos es eso, Linda? La voz de Brian estalló, aguda y llena de una mezcla de ira e incredulidad, mientras su pulso se aceleraba al ver el traje incriminatorio. ¿Por qué tienes eso? Linda alzó la mirada, momentáneamente sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura con una sonrisa arrogante. Oh, esto, dijo, sacando el disfraz y sosteniéndolo como si no fuera nada. Es solo para divertirnos. Las chicas y yo vamos a tener una pequeña fiesta. La vista del traje hizo que la sangre de Brian hirviera. Sus puños se cerraron, su cuerpo temblaba con una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Si das un solo paso fuera de esta casa con eso, gruñó, con una voz baja y peligrosa. Te juro, Linda, que te romperé las piernas. Linda soltó una risa fría y burlona que envió escalofríos por la espina dorsal de Brian. Cállate, Brian. No intentes controlarme. Te dije que soy una mujer independiente. Puedo hacer lo que quiera. Ella metió la mano en el armario y sacó un condón extra grande, agitándolo frente a él con una sonrisa torcida. Por cierto, mi amante ya me está esperando afuera. El mundo de Brian se derrumbó en un instante. Todas las dudas, todas las sospechas cayeron sobre él con brutal claridad. La traición era más de lo que podía soportar. Sus manos temblaban, no de miedo,
sino de una ira cegadora que corría por sus venas. Sin decir una palabra, Brian salió de la habitación, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Bajó las escaleras casi volando, abriendo la puerta principal con tanta fuerza que golpeó la pared. Y allí estaba él, el amante de Linda, apoyado casualmente contra su auto, con un cigarrillo colgando de sus labios, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. ¿Tú? Rugió Brian, con la voz gruesa de furia mientras cruzaba el césped en unas pocas zancadas rápidas. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Brian lo agarró por el cuello de la camisa, tirándolo hacia la casa con una fuerza que hizo que el cigarrillo cayera de sus labios. Oye, ¿qué diablos? Balbuceó el hombre, luchando en el férreo agarre de Brian, pero Brian no estaba escuchando. Arrastró al hombre adentro, cerrando la puerta de un golpe tras ellos. En un movimiento rápido y brutal, lo empujó al suelo del salón. Linda, al oír el alboroto, bajó corriendo las escaleras, con la cara llena de sorpresa. Brian, detente. ¿Qué diablos estás haciendo? Pero Brian no respondió, su visión estaba nublada por la ira, su mente era un remolino de traición y dolor. No iba a dejar que se saliera con la suya, ni Linda ni el bastardo. Este era el momento en que todo cambió, y Brian sabía que no había vuelta atrás. La casa se llenó de sonidos de lucha mientras Brian desataba su furia. Tenía al hombre inmovilizado en el suelo, golpeándolo con una fuerza que no sabía que poseía. Cada puñetazo era una liberación, una catarsis brutal del dolor y la traición que había estado festering en su interior durante meses. El hombre debajo de él jadeaba, tratando de protegerse, pero la furia de Brian era imparable, una tormenta violenta sin fin a la vista. Los gritos de Linda llenaron el aire mientras ella intentaba separar a Brian de su amante, sus manos agarrando sus hombros en un desesperado intento por detenerlo. Brian, por favor, detente. Brian la apartó con un gruñido, sus ojos enloquecidos de ira. ¿Crees que puedes venir a mi casa, acostarte con mi esposa y salirte con la tuya? Espetó, cada palabra cargada de veneno. ¿Crees que voy a dejar que te vayas de aquí? El hombre apenas podía hablar, sus palabras saliendo en jadeos entrecortados. Por favor, yo no sabía, yo no. Cállate. Rugió Brian, conectando su puño con la mandíbula del hombre en un golpe seco. La cabeza del hombre se giró hacia un lado y quedó en silencio, la pelea se le había agotado. Linda estaba llorando ahora, su voz aguda y aterrada. Brian, lo vas a matar, por favor, para. Brian se detuvo, su pecho subiendo y bajando mientras miraba al hombre tirado en el suelo, su cara hecha un desastre ensangrentado. Pero la vista no le trajo ninguna satisfacción. No era suficiente. Esta no era la venganza que había imaginado, la que realmente los haría pagar. Necesitaba algo más, algo que les hiciera sentir la profundidad de su dolor. Se giró hacia Linda, sus ojos fríos y desprovistos de cualquier calidez. ¿Crees que estás en control, Linda? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias? Su voz era baja, un tono de calma peligrosa que hizo que la sangre de Linda se helara. Linda retrocedió, el miedo brillando en sus ojos mientras intentaba razonar con él. Brian, no hagas algo de lo que te arrepientas, por favor. Podemos hablar de esto. Los labios de Brian se curvaron en una sonrisa, pero no había nada amable en ella. Oh, no me arrepentiré de esto, ni por un segundo. La agarró por la muñeca, arrastrándola hacia el dormitorio donde su maleta a medio empacar yacía abierta en la cama. Sin decir una palabra, sacó el disfraz de policía sexy de la maleta y se lo metió en las manos. Póntelo, ordenó, con una voz como el hielo. Linda lo miró con incredulidad, su voz temblorosa. ¿Estás loco? El agarre de Brian en su muñeca se tensó, sus ojos oscureciéndose. Póntelo o juro por Dios, Linda, que lo lamentarás. Las lágrimas rodaron por la cara de Linda al darse cuenta de que no había escapatoria. Nunca había visto a Brian así antes, nunca imaginó que pudiera ser tan cruel. Sus manos temblaban mientras desabotonaba lentamente su blusa y se ponía el disfraz. Apenas podía ver a través de sus lágrimas mientras luchaba con los botones, su mente girando con miedo y arrepentimiento. Se abrochó el cinturón, ajustó el gorro y finalmente miró a Brian, con la voz rota en un susurro.
Brian, por favor. Pero la expresión de Brian era inescrutable mientras la observaba. Cuando terminó, él señaló hacia la sala. Ve y siéntate con tu amante. Espera a la policía. Los ojos de Linda se abrieron de horror. ¿La policía? ¿De qué estás hablando? Brian no respondió. En su lugar, se acercó al teléfono y marcó el número de emergencia. Sus ojos nunca se apartaron de Linda mientras hablaba con el operador, con una voz calmada y firme. Sí, me gustaría reportar un disturbio en mi casa. Mi esposa y su amante están aquí. Creo que querrán ver esto. Cuando colgó el teléfono, el silencio en la habitación era ensordecedor. Linda lo miró, sus ojos suplicantes. Brian, por favor, no hagas esto. Podemos resolverlo, solo no hagas esto. Pero Brian ya había dejado de escuchar. Estaba harto de las mentiras, de la traición y del dolor. Caminó junto a Linda y el hombre golpeado en el suelo, dirigiéndose hacia la puerta. Agarró la maleta que había empacado antes, sabiendo que este momento llegaría, y se detuvo en el umbral. Me llevo todo, Linda, dijo fríamente, dándole la espalda. El dinero, la casa, la herencia, todo. Lo has perdido todo y nunca volverás a verme. Los sollozos de Linda llenaron la habitación mientras se derrumbaba en el suelo, cubriendo su rostro con las manos. Había creído que estaba en control, que podía hacer lo que quisiera y que Brian siempre estaría allí, siempre la perdonaría. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocada que estaba. Lo había perdido todo y no había vuelta atrás. Mientras Brian salía, ya podía escuchar el lejano sonido de las sirenas que se acercaban. No miró hacia atrás mientras se subía a su coche y se alejaba. La noche estaba oscura, la carretera delante se extendía hacia lo desconocido, pero por primera vez en meses, Brian sintió una fría sensación de satisfacción a sentarse sobre él. Había hecho lo que tenía que hacer. Había recuperado el control y, en el proceso, se aseguró de que Linda y su amante pagaran por su traición. La imagen de Linda vestida con ese ridículo disfraz, tratando de explicarse ante la policía, le sacó una sonrisa sombría. No se trataba solo de la venganza, sino de asegurarse de que ella nunca olvidaría esa noche, que nunca olvidaría lo que había hecho. Mientras las sirenas se desvanecían en la distancia detrás de él, Brian siguió conduciendo. No sabía a dónde iba, y no le importaba. Todo lo que sabía era que era libre, libre de las mentiras, libre de la traición y libre de la vida que una vez pensó que era su futuro. Y mientras conducía en la noche, la fría y brutal satisfacción permaneció con él, un recordatorio de que había recuperado su vida y que nunca permitiría que nadie se la arrebatara de nuevo. Brian no disminuyó la velocidad hasta llegar al aeropuerto. El zumbido del motor del coche se desvaneció al apagar el encendido y salir. Se movió con propósito, sus pasos resonando en el casi vacío estacionamiento. Dentro, el aeropuerto estaba lleno de vida, un marcado contraste con el caos que había dejado atrás. Pero Brian no dejó que eso lo afectara. Tenía un plan y necesitaba ejecutarlo perfectamente. Se acercó al mostrador de boletos con una actitud tranquila, su mente reproduciendo cada detalle de la última hora, la cara llorosa de Linda, los gemidos amortiguados de dolor de su amante en el suelo de la sala, y la manera fría y metódica en que había empacado su maleta por última vez. Todo se sentía como un sueño, surrealista pero vívidamente claro. Sabía, incluso antes de confrontar a Linda, que algo andaba mal, y ahora sus sospechas se habían confirmado de la manera más brutal posible. Cuando llegó su turno en el mostrador, Brian entregó su pasaporte sin dudar. Boleto de ida, dijo con voz firme. A cualquier lugar del Caribe, cualquier lugar tranquilo. La agente lo miró, tal vez percibiendo algo extraño, pero no hizo preguntas. Unos pocos tecleos después, le entregó el boleto. Su vuelo sale en 1 hora, le informó. Brian asintió, tomando el boleto y alejándose del mostrador. Ya había arreglado todo, transfiriendo fondos, cerrando cuentas y sin dejar cabos sueltos. Sabía que este día podría llegar y estaba preparado. Mientras caminaba hacia el control de seguridad, sintió una extraña sensación de calma asentarse sobre él. Su vida tal como la conocía había terminado, pero de una manera extraña, esa realización le trajo paz. Pasó por seguridad y encontró su puerta de embarque.
La sala de espera estaba escasamente poblada, unos pocos viajeros cansados dispersos entre las filas de asientos. Brian eligió un lugar junto a la ventana, mirando hacia la pista. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, fusionándose lentamente con la oscuridad a medida que la noche se profundizaba. El peso de lo que había hecho debería haber sido abrumador, pero en cambio, todo lo que Brian sentía era una sensación de cierre. Su matrimonio, que alguna vez fue el centro de su mundo, había desaparecido, destrozado por la traición, pero en su lugar había encontrado algo nuevo, una oportunidad de empezar de nuevo. El embarque fue anunciado y Brian se unió a la fila, su mente vagando de nuevo a los momentos finales en la casa. Había salido sin una segunda mirada, dejando a Linda para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ella había pensado que estaba en control, pero al final, fue Brian quien tuvo la última palabra. Mientras se acomodaba en su asiento en el avión, Brian miró por la ventana, observando la ciudad abajo mientras el avión despegaba. Las luces se hicieron más pequeñas y más pequeñas hasta que desaparecieron por completo, tragadas por la noche. Sabía que habría repercusiones, preguntas y tal vez incluso investigaciones, pero eso sería en otro momento, en otra vida. Por ahora, era libre. El avión ascendió y con él, los pensamientos de Brian se alejaron del pasado. Su futuro estaba por escribirse, una pizarra en blanco en un lugar donde nadie conocía su nombre, y eso era exactamente lo que necesitaba. La isla recibió a Brian con una calidez que parecía casi irreal comparada con la fría vida calculada que había dejado atrás. La villa que alquiló no era nada lujosa, pero estaba perfectamente situada en la playa, donde las suaves arenas doradas se encontraban con las aguas turquesas. Fue aquí, lejos del caos y la traición, donde Brian comenzó la ardua tarea de reconstruir su vida. Cada mañana, Brian se despertaba con el ritmo tranquilizador de las olas. El sonido era como un bálsamo para su alma, lavando la ira residual que una vez lo había consumido. Sus días eran simples, estructurados casi como un ritual para evitar que su mente vagara hacia tiempos más oscuros. Nadaba en las aguas claras, sintiendo que el peso del pasado se deslizaba con cada brazada. El océano se convirtió en su confesionario, un lugar donde podía dejar sus pecados y emerger, si no limpio, al menos más liviano. Por las tardes, Brian a menudo vagaba por la isla, descubriendo senderos ocultos que serpenteaban a través de densos bosques tropicales. Conoció a los locales, personas que habían vivido en la isla toda su vida y que lo acogieron con una calidez que no había sentido en años. No se entrometían en su pasado ni hacían preguntas que no estaba listo para responder. Se conformaban con dejarlo estar, ofreciéndole un saludo amistoso o una comida compartida, y a cambio, él encontraba consuelo en su compañía. Pasaba las noches tranquilas en el porche de su villa, con un libro en la mano y un vaso de ron a su lado. Las puestas de sol eran espectaculares, el cielo se encendía con colores que se derretían en el horizonte mientras el sol se hundía bajo el agua. Brian se permitía un momento de reflexión, los recuerdos de lo que había hecho, la venganza que había ejecutado, nunca estaban lejos de su mente, pero en esos momentos de paz se sentían como otra vida, una de la que se distanciaba lentamente y con dolor. Sin embargo, por ser tan serena como era su nueva vida, el pasado tenía una manera de colarse cuando menos lo esperaba. A veces, tarde en la noche, cuando el mundo estaba en silencio salvo por el rítmico chapoteo de las olas, Brian se quedaba acostado en la cama mirando el techo, y los recuerdos regresaban con una intensidad que le robaba el aliento. Podía ver la cara llena de lágrimas de Linda, escuchar las súplicas desesperadas de su amante y sentir la fría satisfacción que se había asentado en su pecho mientras los veía sufrir. Era una satisfacción que ahora le hacía estremecerse. La culpa, aunque atenuada por el tiempo y la distancia, seguía ahí, acechando en las esquinas de su mente. Le carcomía, especialmente cuando veía parejas caminando de la mano por la playa, riendo despreocupadas. Su felicidad era un recordatorio agudo de lo que había perdido, no, de lo que había destruido. Hubo un tiempo en que él y Linda habían sido así, antes de que las mentiras y la infidelidad los destrozaran. Esos recuerdos le atravesaban el corazón, dejando un dolor persistente que se negaba a sanar. La música era otro desencadenante, trayendo de vuelta recuerdos con precisión cruel. Una canción sonaba en la radio, una melodía con la que él y Linda habían bailado una vez, y por un momento, era como si ella estuviera allí con él, su cabeza descansando en su hombro, su risa llenando el aire. Pero luego la realidad se imponía,
y el dolor volvía a inundarlo, crudo y fresco, sumergiéndolo en la profundidad del arrepentimiento. La vida de Brian en la isla era pacífica, pero también era un recordatorio de que estaba escondido, no viviendo. La isla era su santuario, sí, pero también era una jaula, un lugar donde podía escapar pero no avanzar realmente. Se dio cuenta de que no podía quedarse aquí para siempre, viviendo en el limbo, perseguido por los fantasmas de su pasado. La tranquilidad de la isla era un respiro temporal, no una solución permanente. Necesitaba cierre, una manera de confrontar y aceptar la oscuridad que se había apoderado de él. Así que, después de 8 meses de aislamiento, Brian tomó la decisión de regresar al continente. No fue una decisión fácil, la idea de dejar la seguridad de la isla lo llenaba de ansiedad, pero sabía que era necesario. No podía esconderse para siempre. Para realmente comenzar de nuevo, necesitaba enfrentarse a lo que había hecho y hacer las paces con ello. Solo entonces podría esperar encontrar paz. Mientras Brian empacaba sus pertenencias, echó un último vistazo a la villa, a la playa y al océano que habían sido su refugio. La isla le había dado tiempo para sanar, pero ahora era momento de dar el siguiente paso. No sabía lo que le esperaba en el continente, pero sabía una cosa con certeza: no podía seguir huyendo de su pasado. Era hora de enfrentarlo de una vez por todas. El regreso de Brian al continente se sintió como adentrarse en un sueño, un mundo que había seguido adelante sin él. Los paisajes y sonidos familiares eran los mismos, pero todo se sentía diferente, distante, como si fuera un fantasma atravesando una vida pasada. Había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás caos y preguntas sin respuesta, pero con el tiempo, el mundo lo había olvidado, absorbido por nuevos escándalos e historias. Ya no era el hombre que solía ser, que esa persona había quedado atrás en la isla. Para evitar llamar la atención, Brian asumió una nueva identidad. Alquiló un departamento modesto en una parte tranquila de la ciudad, usando un nombre falso y pagando en efectivo para permanecer invisible. La vida que una vez conoció había desaparecido, reemplazada por el anonimato que había elegido. Pero algo lo había traído de regreso a la ciudad, tal vez era la necesidad de cerrar ciclos, o quizás un deseo subconsciente de enfrentar las secuelas de sus acciones. Uno de sus primeros destinos fue el viejo vecindario. Mientras conducía por la casa que una vez fue su refugio, una ola de melancolía lo inundó. La casa, que alguna vez fue vibrante y llena de vida, ahora parecía descuidada, el césped estaba descuidado, la pintura de las persianas astillada y descascarada, y un letrero de "se vende" descolorido se balanceaba en el patio delantero, movido por la brisa. Verla así, le hizo sentir un agudo dolor de arrepentimiento, pero rápidamente lo enterró. Esa vida había terminado y no tenía sentido aferrarse a las ruinas. Incapaz de dormir una noche, Brian salió a conducir por la ciudad, revisitando lugares que guardaban recuerdos de su vida con Linda. Pasó por el restaurante donde tuvieron su primera cita, el parque donde hicieron picnics en tardes soleadas, el hotel donde pasaron su luna de miel. Cada parada trajo una avalancha de recuerdos, algunos llenos de alegría, otros teñidos de amargura, pero todos ellos estaban ensombrecidos por el conocimiento de cómo había terminado todo. Finalmente, se encontró en un pequeño bar en las afueras de la ciudad, un lugar que frecuentaba en sus días más jóvenes. El bar estaba tranquilo, con solo un puñado de clientes dispersos. Brian pidió un whisky y se sentó en la barra, saboreando su bebida mientras se perdía en sus pensamientos. El alcohol lo calentó, pero hizo poco para disipar el frío de sus recuerdos. Mientras sorbía su bebida, un toque en su hombro lo sacó de su ensoñación. Al volverse, se encontró cara a cara con alguien de su pasado, Tom, un viejo amigo que no había visto en años. «Brian, ¿eres tú realmente?». La voz de Tom estaba cargada de incredulidad. Brian forzó una sonrisa, asintiendo. «Sí, Tom, soy yo. Ha pasado mucho tiempo». Tom se subió a un taburete a su lado, escaneando el rostro de Brian con preocupación. «Te ves diferente. ¿Qué te pasó, hombre?». Brian soltó una risa seca. «La vida, Tom, la vida». Los dos hombres hablaron durante horas, rememorando los viejos tiempos, compartiendo historias y risas. Pero Brian podía sentir las preguntas no formuladas que flotaban en la mente de Tom, preguntas sobre dónde había estado, qué había pasado con su matrimonio y por qué había desaparecido tan repentinamente.
A medida que la noche avanzaba, la conversación se tornó seria. Tom se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Brian, hay algo que necesitas saber. Después de que te fuiste, las cosas se complicaron. El corazón de Brian se apretó. ¿Complicaron cómo? Tom vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Linda, no está bien. Después de que desapareciste, se derrumbó. La policía se involucró, hubo una investigación, pero no salió nada de eso. Perdió la casa, su trabajo, todo. Ha estado quedándose con su hermana, tratando de recomponer las piezas. Una mezcla de emociones barrió a Brian: ira, culpa, satisfacción. Había querido que Linda sufriera, que sintiera el dolor de la traición como él lo había hecho, pero escuchar sobre su caída lo hizo todo demasiado real. No era la venganza abstracta que había imaginado, era la vida de una mujer en ruinas, una vida que una vez amó. ¿Alguna vez has pensado en contactarla? Tal vez hacer las paces. La voz de Tom era cautelosa, como si supiera que estaba pisando terreno peligroso. Brian miró su vaso, observando el líquido ámbar girar. La idea de confrontar a Linda, de enfrentarse a los restos de lo que habían causado, lo llenó de pavor. No lo sé, Tom. Simplemente no lo sé. Tom asintió, comprendiendo el peso de las palabras de Brian. No es fácil, hombre, pero tal vez sea hora de empezar a sanar, para ambos. Brian no respondió. Sabía que Tom tenía razón, pero el camino hacia la sanación parecía largo, oscuro e incierto. Mientras terminaba su bebida, la realidad de su regreso se asentó en él. Había vuelto, no solo para enfrentar su pasado, sino para decidir qué tipo de futuro quería, y eso, tal vez, era la decisión más difícil de todas. A pesar de todas sus dudas, Brian se encontró parado frente a la casa de la hermana de Linda unos días después. Cada vez que pasaba por allí, encontraba excusas para seguir adelante, posponiendo el enfrentamiento que sabía era inevitable. Pero hoy era diferente. Hoy no podía evitarlo más. Necesitaba respuestas, cierre, algo que lo ayudara a entender todo. Su mano temblaba ligeramente mientras tocaba la puerta. Los segundos se estiraron en lo que parecieron horas, su corazón latiendo más fuerte con cada momento que pasaba. Luego, la puerta se abrió lentamente, revelando a Linda. Se veía diferente, más vieja, su rostro marcado con el cansancio del último año. La mujer vibrante y segura de sí misma que una vez conoció ahora era una sombra de lo que fue. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, las palabras atrapadas bajo el peso de todo lo que no se había dicho. Finalmente, Linda rompió el silencio, su voz suave y vacilante. Brian. Linda, respondió él, con la voz áspera y cargada de emociones que aún no había procesado. Linda dio un paso al costado, invitándolo en silencio a entrar. La casa era modesta, lejos de la comodidad y elegancia del hogar que una vez compartieron, pero era cálida y acogedora. Se trasladaron a la sala, sentándose en extremos opuestos del sofá, el silencio entre ellos volviéndose más pesado. Nunca pensé que te volvería a ver, dijo finalmente Linda, su voz temblorosa mientras lo miraba a los ojos. Había una mezcla de miedo y esperanza en su mirada, una vulnerabilidad que Brian no había visto en ella antes. No sabía si regresaría, admitió Brian, con voz baja. Pero tenía que verte, tenía que entender por qué. Linda bajó la vista a sus manos, que estaba torciendo nerviosamente en su regazo. No tengo una buena respuesta, Brian. Fui egoísta. Quería más de lo que tenía y no aprecié lo que habíamos construido. Pensé que estaba en control de todo, pero no lo estaba. Cometí errores terribles, y lo arruiné todo. Mientras hablaba, Brian sintió que la ira que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse, dejando detrás una profunda y dolorosa tristeza. Sé que no fui perfecto, Linda. Cometí mis propios errores, pero lo que hiciste, me destrozó. Las lágrimas llenaron los ojos de Linda y rápidamente la secó con el dorso de su mano. Lo sé. Lo siento tanto, Brian. Ojalá pudiera deshacerlo todo, haría cualquier cosa para deshacer el daño que te causé. Cayeron de nuevo en el silencio,
ambos perdidos en los recuerdos de lo que había sido y lo que se había perdido. La habitación estaba llena del peso de su pasado compartido, la carga de la traición que los había separado. Finalmente, Linda habló, con voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Simplemente nos separamos? Brian suspiró, recostándose en los gastados cojines del sofá. No lo sé, Linda. Vine aquí buscando cierre, pero no estoy seguro de que eso sea algo que pueda encontrar. Ha pasado demasiado, hay demasiado daño. Linda sintió, su expresión una mezcla de comprensión y tristeza. Lo entiendo. No espero que me perdones, Brian. Solo quiero que sepas cuánto lo siento. Permanecieron sentados allí, el silencio entre ellos ya no tan opresivo, pero aún pesado con el pasado. Por primera vez en mucho tiempo, Brian sintió una pequeña grieta en la pared de dolor y rabia que lo había rodeado desde aquel fatídico día. No era mucho, pero era algo, una apertura, una posibilidad. Necesito tiempo, dijo finalmente Brian, con voz firme. No sé si alguna vez podremos ser lo que éramos, pero tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de seguir adelante, incluso si es por separado. Linda esbozó una pequeña y triste sonrisa, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevió a derramar. Me gustaría eso, Brian. Realmente me gustaría. Permanecieron sentados, ninguno de los dos listo para despedirse, pero ambos sabiendo que esta conversación, este enfrentamiento, era un paso necesario hacia lo que viniera después. Por primera vez desde que todo se derrumbó, Brian sintió el más tenue resplandor de esperanza. Tal vez, con el tiempo, ambos podrían encontrar alguna medida de paz. Los días que siguieron a su confrontación estuvieron marcados por pasos tentativos hacia la sanación. Brian y Linda navegaron por un terreno incómodo, lleno de conversaciones que reabrieron viejas heridas y recuerdos que despertaron emociones que ambos habían tratado de enterrar. No intentaban reconstruir lo que se había perdido, sino que buscaban entender cómo vivir con las cicatrices. Al principio, sus interacciones fueron tensas, el peso de su pasado compartido se cernía sobre cada palabra, cada mirada. Caminaban de puntillas alrededor del otro, sin saber qué decir, temerosos de decir demasiado o muy poco. Pero la necesidad de encontrar alguna forma de resolución los mantenía comprometidos, incluso cuando dolía. Una tarde, se sentaron juntos en un banco en un parque tranquilo, donde los árboles se mecían suavemente con la brisa. Era la primera vez en semanas que salían juntos, lejos de los confines de la casa de la hermana de Linda. Brian rompió el silencio, con una voz firme pero reflexiva. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, Linda. Lo que pasó, me cambió. Linda sintió, con la vista en el suelo. Lo entiendo, Brian. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy intentando hacer las cosas bien, aunque no pueda reparar lo que hice. Se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El último año había pasado factura en ambos, y el camino hacia la sanación no era ni claro ni fácil, pero había un reconocimiento mutuo de que necesitaban encontrar una manera de avanzar, aunque eso significara caminar por caminos separados. En las semanas que siguieron, continuaron reuniéndose, a veces para tomar un café, otras para dar un paseo por el parque. Las conversaciones gradualmente se desplazaron del doloroso pasado a temas más mundanos, como Linda se estaba adaptando a su nuevo trabajo, el progreso que estaba haciendo en terapia, los planes de Brian para el futuro. Estas pequeñas charlas no eran profundas, pero eran pasos hacia la normalidad, hacia un nuevo tipo de relación que ninguno de los dos había anticipado. Brian se dio cuenta de que, con el tiempo, la ira que una vez lo había consumido comenzó a disiparse. Se dio cuenta de que aferrarse a ella solo lo mantenía encadenado al pasado, impidiéndole avanzar. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche de su nuevo y modesto hogar, miró la puesta de sol y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era una gran epifanía, sino una aceptación silenciosa de que lo hecho no podía deshacerse, y eso estaba bien. Había confrontado a sus demonios, hecho sus enmiendas, y ahora era el momento de vivir de nuevo, libre de las sombras que una vez oscurecieron cada uno de sus pensamientos. Linda también estaba encontrando su propio camino. Las sesiones de terapia la ayudaban a desentrañar el lío que había hecho de su vida, y su nuevo trabajo le proporcionaba un sentido de estabilidad.
Sabía que nunca podría deshacer el daño que había causado, pero estaba comprometida a aprender de sus errores y convertirse en una mejor persona. Su relación, aunque lejos de lo que alguna vez fue, evolucionó en algo nuevo. No eran amigos en el sentido tradicional, pero compartían un respeto y entendimiento mutuos. Ambos habían pasado por el infierno y emergido no ilesos, pero más fuertes de maneras que no habían esperado. Ya no eran marido y mujer, ya no eran enemigos, solo dos personas que habían sobrevivido y estaban aprendiendo a vivir de nuevo. Y así, la vida continuó. No era perfecta y nunca lo sería, pero era suficiente. Brian había encontrado una manera de dejar atrás la amargura que una vez lo consumió, y al hacerlo, descubrió la paz que tanto había buscado. Mientras observaba cómo el sol se hundía en el horizonte, supo que finalmente estaba listo para abrazar lo que viniera después.